¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Quería agradecerles por estar conectados hoy acá con nosotros. Estábamos esperando este momento. Para nosotros es muy importante que estén y quieran charlar con nosotros sobre este tema, que es un tema tan importante en la actualidad, y que, bueno, todos necesitamos ahondar sobre cada aspecto y de cada cuestión. Y esto de Vicentini y de la dictadura era la charla que teníamos, que veníamos tratando de armar y teníamos ganas de hacerla con ustedes. En principio yo voy a empezar leyendo un texto, ¿sí? que, que es sobre Facundo Astudillo Castro, ¿sí? Que armamos desde la agrupación. Dice así: Facundo Astudillo Castro está desaparecido desde el pasado 30 de abril, cuando viajaba desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca y fue retenido por la policía bonaerense en el marco, en el marco de un control por las medidas vigentes por la pandemia del coronavirus. La familia de Facundo no sabe dónde está y tiene que tener una respuesta urgente. Las facultades de control no pueden ser la puerta abierta para la violencia institucional, y desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio se detectaron casos de accionar ilegal de fuerzas de seguridad en distintos puntos del país. A 76 días de su desaparición exigimos aparición con vida ya de Facundo Astudillo. Bueno, yo quiero empezar haciendo una breve reseña y después voy a ir presentándolos a cada uno de ustedes, y así vamos haciendo más dinámico. Voy a ser breve. Yo lo que quiero expresar es que entre enero y noviembre del 76, 22 obreros fueron secuestrados de la fábrica Vicentín, algunos delegados gremiales fueron secuestrados. Ellos luchaban contra la patronal, pero además estaban disputando la conducción del gremio, que en ese momento estaba en manos de la burocracia sindical. Y en este contexto los trabajadores hacen una gran huelga y una toma del sindicato. Ellos luego ganan el sindicato y se da la ola de secuestros entre enero y noviembre. En enero secuestraron a algunos. Cacho Zarza está entre los secuestrados. Cacho Zarza aquí presente, después nos va a contar su experiencia. Y luego en noviembre fue la segunda ola de secuestros. Sobre las prácticas represivas empresariales, encontramos que tanto en Vicentín como en otras empresas hallamos patrones muy similares. Luego nos va a charlar sobre eso la compañera Alejandra Esponda, pero quiero empezar presentando algunas características, como coordinaban, por ejemplo, la entrega de telegramas en el mismo día, de telegramas de despido el mismo día de la desaparición, el secuestro del trabajador. Había inteligencia de la empresa hacia los trabajadores. Utilizaban incluso recursos como la nafta, la pagaba la empresa para los operativos y demás. Dentro de todo este contexto de cosas, yo quiero presentar a Victorio Pablón, amigo, compañero, y él nos va a contar un poco sobre el contexto de las luchas de toda la región en esos momentos. Victorio, ahí está, te silencias, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a los que nos están viendo. Decirle que estoy muy contento de esta actividad que estamos realizando entre la Intersindical de Derechos Humanos e Hijos. No es la primera, pero particularmente esta tiene un aspecto especial, que es la necesidad de los hijos a lo largo de su historia de buscar la historia de sus padres. Y sus padres eran compañeros que andaban con nosotros. Y sus padres tuvieron, en general,
la gran mayoría de ellos militancia vinculada a la lucha de los trabajadores. Por lo tanto, hablar de un tema tan vigente hoy en el medio de la escena política como es el caso Vicentín, es imposible explicarlo sin remontarnos en la historia a qué es lo que venía pasando en aquellos años y había pasado ya con esta firma que empezó como un almacén de ramos generales y terminó siendo hoy una multinacional que da cuenta de una de las más importantes de exportación de granos y derivados en este país. Yo tuve la suerte en la historia de conocerlos a los compañeros en aquella época. Fuimos con un símbolo de la lucha de los aceiteros, que era el compañero Roberto Potongo Camuglia, despedido de Indo en Puerto San Martín, que junto con el abogado laboralista Omar Moreno, hoy fallecido también, Potongo es un compañero desaparecido, lo mataron los militares a los garrotazos en el centro clandestino de detención de la fábrica militar ahí próxima a San Lorenzo. Y la idea de estos compañeros es organizar una corriente, un movimiento sindical por la recuperación de la federación. El segundo aspecto es, para entender esta historia, es entender quién era Estanislao Rosales, el secretario general de la federación durante todos esos años. Había estado en ese grupo de sindicalistas que apoyaron la dictadura de Onganía. Realmente la situación de los trabajadores aceiteros era muy penosa, los salarios muy bajos, las jornadas interminables, las condiciones de explotación muy notables, pero al mismo tiempo en el contexto de un norte santafesino que venía con una resistencia muy importante. Recordemos la marcha de los cañeros en la época de Onganía, unos años antes, la resistencia y el trabajo, el gran trabajo que hicieron los curas del tercer mundo, movimientos juveniles, que ayudaron a gestar esta verdadera vanguardia obrera, todos jóvenes ellos. A mí me impresionó en aquella asamblea, no recuerdo si era un cine, un teatro de Avellaneda, debe haber sido el año 72, donde los compañeros ya venían empujando por recuperar el sindicato porque entendían que la única forma de empezar a cambiar la situación era recuperar ese instrumento colectivo y a su vez aportando a la construcción de esta herramienta nacional que se llamaba el MONATA, Movimiento Nacional de Trabajadores Aceiteros, que en los relatos de la época, me acuerdo, nos decían, los compañeros más viejos, que Perón en su vida solo había nombrado dos traidores con nombre y apellido. Uno era Rogelio Coria, de la UOCRA, y el otro era Estanislao Rosales. Miren ustedes cómo habrá sido el calibre de este burócrata contra el cual se van a enfrentar estos compañeros. Hoy tenemos el privilegio de tener un sobreviviente activo, militante, como Cacho Zarza, y un historiador comprometido como Pablo Rolón, que es de ahí, del lugar, que él tiene un relato muy interesante sobre cómo se compone el pequeño poder ahí en Avellaneda, que ayudan a entender por qué estos italianos, estos friulanos bastante explotadores, terminan proyectándose hoy como jugadores en el mercado mundial y cómo pergeniaron esta estafa gigantesca que hace que hoy se abran no solamente el proceso concursal, sino también causas penales aquí y afuera, en Paraguay, en Estados Unidos, que hace que esto tenga en el futuro inmediato el cariz, el carácter de un escándalo, un verdadero escándalo. Y también va a llevar a explicar por qué la reacción de la derecha cuando el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la empresa y la estatización o la nacionalización. ¿Por qué se generó la reacción que se generó? Porque es una matriz, una forma de actuar empresaria que ven amenazados todos porque muy pocos de ellos están exentos, están flojos de papeles, digamos, en términos de investigación. También es un lujo tener a Alejandra Esponda, que en su trabajo como hija, pero además en su trabajo como investigadora,
puso el lente en este y en otros procesos de complicidad empresarial con el terrorismo de Estado, donde se ve claramente que no fue solamente en Vicentín donde se hacía la lista de los compañeros que iban a ser secuestrados, detenidos, muchos de ellos desaparecidos, sino también cómo eso tenía como correlato el beneficio económico que tuvieron estos grupos, porque Vicentín creció fuertemente en los tiempos de dictadura. Con Onganía se hizo de grandes porciones de tierra en los bajos submeridionales, y con Martínez de Oz y Videla le dieron el puerto en San Lorenzo, es decir, son hitos que desde el Estado le posibilitaron tener la posición que hoy está teniendo. Y bueno, y durante el macrismo también hizo las suyas, y ahora es una flecha en el aire, que todo está por discutirse cómo va a terminar, pero donde indudablemente el protagonismo de los trabajadores, de los sindicatos y del campo popular va a ser determinante, porque de este caso va a salir un modelo. La pospandemia va a estar asignada por este tipo de cuestiones. Evidentemente la mesa que está convocando el gobierno no puede tener sentados a gente de esta calaña. Y me parece que, bueno, que es una buena ocasión, y por eso esta iniciativa de la Intersindical de Derechos Humanos con Hijos pretendía juntar las dos cosas, la recuperación de la memoria, de la historia. Nosotros decimos que los 30.000 detenidos desaparecidos son parte de la historia del movimiento obrero, como lo fue la Forestal, lo fue la Patagonia trágica, o como lo fueron los bombardeos de la Plaza de Mayo, la resistencia peronista, el cordobazo, el rosariazo, porque bueno, porque la historia del movimiento obrero tan rica que tenemos en Argentina tiene mucho que ver con episodios, tiene que ver con acumulación de fuerzas y expresiones de luchas muy fuertes, a veces muy violentas, pero que hicieron que definitivamente, pese a todos los intentos que hubo, el movimiento obrero en Argentina siga siendo un sujeto protagonista, siga siendo una herramienta para defender los derechos individuales y colectivos, y fundamentalmente para construir esa conciencia que es lo que nosotros llamamos la historia del movimiento obrero. Así que bueno, simplemente como el tiempo que tenemos nos autolimitamos para que puedan participar todos los compañeros, y también señalar, por supuesto, la presencia de Juan Combi, que es un abogado activo en la participación en los juicios de lesa humanidad que se están llevando en este momento, donde es clave el testimonio de los sobrevivientes de la represión del año 76 en adelante, y de Patricia Muñer, que también es una compañera que comparte la Intersindical de Derechos Humanos y hoy es diputada nacional, para lo cual para nosotros es una bisagra muy importante entre la construcción desde abajo, la construcción desde los trabajadores y el mundo institucional de la República. Así que, bueno, simplemente yo la quiero terminar acá para darle la oportunidad tal vez a Cacho, que tiene más cosas que contar, y recordar no solamente a él, sino a Cotilli Venturini, a los hermanos Gall, a toda esa generación de trabajadores que pusieron el cuerpo y fueron gestando su conciencia colectiva en la lucha, en la resistencia, democráticamente, en las asambleas, en la participación del conjunto de los trabajadores, y lograron hacer emerger uno de los sectores del proletariado más sumergidos, que eran los trabajadores aceiteros en la década del 60, del 70, a que sean hoy uno de los sindicatos más representativos que tenemos en la Argentina. Hoy las paritarias aceiteras son un punto de referencia para el conjunto de la clase trabajadora. Y en aquellos años, lamentablemente, eran compañeros que transitaban entre la miseria y la indigencia. Este cambio fue producto de aquella lucha. Por lo tanto, tiene mucho sentido recuperar esa historia, y tiene mucho sentido entenderla a partir del protagonismo de estos compañeros. Así que bueno, por ahora muchas gracias. Victorio Pablón, yo por una cuestión quizás de confianza, lo presenté como compañero y amigo,
es secretario de Derechos Humanos de la CTA, ex dirigente de la UOM, del Villazo. No quería dejar de mencionarlo porque, bueno, te conocemos, pero estaba bueno que el resto también lo sepa. Y ahora voy a pasarle la palabra a Cacho Zarza, sobreviviente de la represión de la empresa Vicentín, de la dictadura, ex delegado. Y quería, Cacho, que nos cuentes brevemente sobre tu militancia, sobre tu secuestro, cómo vinculás tu secuestro al directorio de la empresa Vicentín. Danos un panorama de ese momento tuyo. Tenemos que pensar que a partir de aquel momento, de aquellos tiempos, una de las prioridades fundamentales en la lucha de la historia del movimiento obrero fue recuperar un sindicato, como decía el compañero, en manos de la burocracia sindical de las peores calañas que puede haber existido. No olvidemos que tanto Rosales como el que nombró el de la construcción, Rogelio Coria, pertenecían a los más rancios del sindicalismo que había estado con la dictadura militar había existido. Así nosotros, después de regresar del servicio militar hacia finales del 72, empezamos la tarea de ir formando grupos para conformar una comisión que era opositora a la lista del sindicato. En ese instante, en esos momentos, nosotros contábamos con que la reacción del obrero ante manifestaciones públicas de ellos, ante hechos cotidianos de la Federación Sector, nos dieron la oportunidad de ir ganando afecto y ayudando a crear una comisión contraria a la desconducción. Por lo tanto, hacia 1973 teníamos convocada la elección para mediados de abril, pero después de las elecciones que resultó electo presidente Cámpora, ellos creían que no teníamos tanto movimiento y creían que tenían todo solucionado con la elección. Y bueno, el secretario general del sindicato había sido elegido, como dice hoy, era senador provincial del Departamento General Obligado por el Frente Justicialista de Liberación, y ellos contaban con que a nosotros no teníamos, que ellos no tenían rivales en nosotros. Así que llaman a asamblea para la elección de la comisión de la Junta Electoral, y en esa asamblea una gran cantidad de compañeros que se acercaban al sindicato en todos los medios, en bicicleta, en pie, en las pocas motos que había y en camioncitos viejos, camioncitos tradicionales de flete, tanto de Reconquista como Avellaneda, de esos viejos internacionales modelo 28 con volante a la derecha, que venían cargados de obreros a asistir a la asamblea. En esa asamblea ellos quedaron en evidencia, se dieron cuenta que no estaban jugando con cualquiera, que eran unos obreros destinados a formar una comisión. Entonces no se le ocurre mejor idea a Rosales que mediante el Ministerio de Trabajo intervenir el sindicato. Interviene el sindicato, nombra una comisión integrada por un interventor del sindicato, del Ministerio de Trabajo y un interventor de la Federación Sectera. Del Ministerio de la Barrera y de la Federación Sectera era Raúl Otegui, hombre de sectero de Victoria Entre Ríos. A partir de esos momentos, en la misma intervención, elige delegaba todos los que quedaban cesantes de la intervención. Eso fueron delegados tanto en fábrica como en comisión directiva. Es un grupo total de alrededor de 15 personas que a su vez determinaron pagarle un sueldo que nadie de ellos 15 trabajaron.
y a su vez negociaron con Vicentín el despido de Vicentín y Bullate, las dos fábricas más importantes, el despido de dos trabajadores. Uno Macín de la fábrica de Bullate y el otro soy yo de la fábrica de Vicentín. Concluido todo eso, entonces ahí se produce otra revuelta de los compañeros. Y ellos pensaban que con eso estaba solucionado. Todavía no, habían, todavía seguía la brigada aérea. La custodia de toda la región estaba por la brigada aérea de Reconquista, porque estábamos en zona de emergencia, lo cual aprovechó Vicentín para tener custodia más adentro de la fábrica. Nosotros hicimos asamblea, primero hicimos reuniones para tratar de solucionar los problemas con conversaciones. No nos dieron artículos, 3-4 reuniones con el directorio de Vicentín, 3-4 reuniones en la delegación del Departamento de Trabajo de Reconquista, no nos dio solución. Entonces no nos quedó otra que realizar una asamblea masiva, asamblea, donde a ver qué hacemos. En ese entonces hubo dos alternativas. Una, la de intervenir el sindicato o tomar la fábrica. Por mayoría se resolvió tomar el sindicato. Así es que llegado una vez que el campo era el 25 de mayo, llega la necesidad, esperamos que suba y esperamos que suba el campo, esperando que tengamos un poquito más de libertad de acción y resolvemos realizar el paro general el 31 de mayo. Ese día el paro fue total en toda la fábrica, inclusive se nos acoplaron los compañeros desmontadores que también pertenecen a la Federación Aceitera, y en un total de aproximadamente 1.600 trabajadores fue paro total, con una movilización que llegó hasta la sede del sindicato a tomar el sindicato. Hicimos la toma del sindicato con la gran muestra, con un escribano, y nos quedamos ahí esperando qué cosa decía. Nos denunciaron por ocupación de domicilio, y seguimos en el sindicato y tratando siempre de negociar. Nadie nos atendía, nadie nos recibía, y cada vez la gente estaba más unida y más con todos los problemas que pasaban. Así seguimos un tiempo, hasta que presionando a las empresas, presionando a todos los trabajadores, presionando con todos los trabajadores, tanto a la empresa como al sindicato, hasta que en un momento determinado el directorio de Vicentín se reúne y resuelve que tanto de Vicentín como de Bullate que no podían seguir de esta manera porque estaba trabajando a media por la gran presión obrera, decide reincorporar a mí, a Macín, a Bullate y a mí, a Vicentín. Cuando seguimos nosotros conformando agrupaciones, porque no podíamos estar en el sindicato, seguimos estando ellos como dirigentes, aunque estando en el sindicato nosotros formando comisiones para tratar de solucionar los problemas que se estaban dentro de fábrica y dentro de todo el complejo industrial que había en la zona. Llegamos así hasta mediados del año, cuando se produce la orden de desalojo del sindicato por medio de la justicia provincial, en la cual tuvimos que tener acceso a darle esto para no evitar más problemas. No entregamos el sindicato, pero nosotros mantenemos las agrupaciones, sesiones por sesiones, con delegados de cada uno, para poder ir reclamando las reivindicaciones necesarias en aquel momento. Nunca nos dieron muchos artículos. Llegaba a finales del año 73, ya en 74, en el primer día del 74, Vicentín con todos los silos llenos, con todas las semillas de girasol, girasol, algodón, lino y maní que tenía lleno, soja recién se empezaba a elaborar, para la fábrica. En un claro intento, en ese entonces trabajaba la Junta Nacional de Grano,
y con un claro intento de conseguir aumento de los granos o del producto elaborado. Nosotros hacemos movilización desde fábrica hasta la oficina de Vicentín, nos llevan a la raíz de eso, por no autorizada por no tener permiso, fuimos detenidos y condenados a 5 días de arresto por ese motivo. No obstante, el desmadre que se armó y la bronca que se armó en el pueblo fue peor. Y al momento de salir, Vicentín nos llama y nos dice, el directorio de Vicentín a través de uno de sus representantes, que presentemos una lista de los requerimientos necesarios. Y bueno, ahí con una asamblea también numerosísima. Bueno, debido a toda esta conquista, nosotros tuvimos, fuimos empezando a endurecerse el sistema y nos empezaron a ir castigando con suspensiones, en algunos casos, hasta que llegamos a la entrada del año 76, donde ahí sí empieza realmente la represión. La represión empieza el 30 de enero con la detención a Gal y mía. A Gal lo detienen en su casa y a mí en fábrica de Vicentín, dándome acta de detención dentro del escritorio, dentro de la oficina de Vicentín. Y bueno, nos llevan de ahí nos llevan a jefatura, de jefatura, policía de jefatura a brigada aérea, y de la brigada aérea nos llevan directamente a la Guardia de Infantería de Santa Fe. Ahí estamos unos días donde fuimos torturados, donde fuimos golpeados ferozmente, hasta que deciden ellos que me largan a mí y queda detenido el compañero Gal junto a otro compañero. Después de eso, yo vuelvo a trabajar en Vicentín, no tengo problema en el momento de ingresar, después de unos 10 días, y bueno, sigo trabajando hasta que se produce la detención masiva el 2 de febrero de 1976. A partir Cacho, de ¿me ahí, escuchás? Hola. Sí. Cacho, ¿sabés que necesitamos ir avanzando un poquito con el resto de los oradores? Si querés podamos pasar, o vas redondeando o pasamos a otro orador y después volvemos un rato más con vos, ¿te parece? Bueno, cómo no. Así bueno, con el micrófono. Bárbaro. Sí, es muy interesante toda la experiencia que está contando Cacho, por eso por ahí podemos seguir avanzando y después volvemos para que nos siga contando un poco más. Me gustaría ahora presentar a Alejandra Esponda, que es docente, es investigadora de Flaxo y de UNAG, además es militante de Hijos La Plata. Hijo siempre denunció la responsabilidad empresarial, ¿sí? Siempre supimos que hubo un brazo armado, un brazo ejecutor y un brazo ideólogo. Los ideólogos y los grandes beneficiarios de lo que pasó durante la dictadura fueron las grandes empresas, los grandes monopolios, ¿sí? Los grupos empresariales como Techina, Sindar, Ledesma, Blaquier, Papel Prensa, Vicentín, y usaban todo tipo de estrategia para llevar adelante esto, ¿no? Por ejemplo, una de las estrategias era esto que veníamos hablando, que mencionamos todos, de la sistematización en la represión a los trabajadores y demás. Me parece que Alejandra, que estuvo al frente, estuvo en el equipo de investigación que se armó en 2014-2015, de unas 25 empresas sobre la responsabilidad en la dictadura, nos puede contar y nos puede esclarecer un poco mejor sobre esto. Así que me gustaría, Alejandra, a ver si podés comenzar a contarnos. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, mil gracias por esta invitación. Un placer, un honor estar con todos ustedes. Digo, todos y todas muy, muy valiosos, compañeros enormes y compañeras enormes. Así que bueno, un placer en ese sentido. Gracias también, lo escuchamos a Cacho, ¿no? Contando un poco su experiencia.
estaría buenísimo, como vos decís, Virginia, después retomar para que pueda terminar de contarnos, bueno, lo que vivió él, ¿no? Sobre todo su secuestro después en dictadura y bueno, y muchas cuestiones que van a ser, digamos, muy importantes para pensar justamente esta cuestión de la responsabilidad empresarial. Por suerte tenemos muchos todavía panelistas para seguir pensando juntos estas cuestiones. Así que bueno, agradecerle tanto a Victoria, a Cacho, a vos, las palabras que dan una apertura fundamental para empezar a pensar esta problemática, ¿no? Como vos decís, digo, la cuestión de la represión a los trabajadores, digamos, del objetivo militar, digamos, de poder suprimir esos movimientos que Victorio también comentó, igual que Oscar, ¿no? Que estaban surgiendo, que se habían profundizado muchísimo a partir del 73 y siguieron profundizándose los años siguientes hasta la dictadura militar. Es un tema que viene siendo planteado desde hace mucho tiempo, y la responsabilidad, o mejor dicho, la participación de las empresas, de sus funcionarios, sus gerentes, sus jefes de seguridad, digamos, ¿no? Sus capataces en muchos casos, miembros del directorio, etcétera, digamos, ¿no? La participación y la responsabilidad de estas empresas en la represión a esos trabajadores y esas trabajadoras también es una problemática que viene siendo denunciada desde inicios de la democracia incluso, ¿no? Y hay muchísimos antecedentes de esto, no solamente en esos procesos iniciales judiciales, que si bien tenían como objetivo el juzgamiento de las fuerzas militares, ya ahí en esos testimonios, en esas denuncias ante la CONADEP, se planteaba, digamos, muy fuertemente que muchos de los trabajadores y trabajadoras habían sido secuestrados, desaparecidos, asesinados o habían estado presos muchos años justamente por esas militancias y ese compromiso que tenían en el propio lugar de trabajo, y que habían sido las empresas las encargadas también de escribir las listas, ¿no? En muchos casos también digamos, también con dirigencias sindicales, ahí tanto Victorio como Oscar lo planteaban, ¿no? El problema que había con determinadas dirigencias sindicales en ese momento. Pero digo, se planteaba fuertemente que había una responsabilidad de las empresas en la represión a esos trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, digo, hay antecedentes de ese tipo. La CTA, digo, que tenemos varios referentes importantísimos en esta mesa, también hizo una denuncia en el año 98 frente al juez Baltasar Garzón, ¿no? Planteando un listado de aproximadamente 10.000 trabajadores desaparecidos. Los juicios por la verdad fueron otra instancia que a nosotros nos permiten poder retomar un montón de testimonios fundamentales en ese sentido. Digo, hay investigaciones que se han hecho también desde el campo académico, ¿no? Incluso acá tengo los libros para ir mostrando, digo, pero no el libro Cuentas Pendientes, del cual también Victorio escribió un artículo allí. Habla justamente de la necesidad, un libro publicado en el 2013, de empezar a pensar en los cómplices económicos de la dictadura y su responsabilidad. Sin embargo, la experiencia que yo quería traer a la mesa tiene que ver con una investigación que se desarrolló entre el 2014 y el 2015 por un grupo grande de investigadores, más de 20 investigadores e investigadoras de distintas instituciones, ¿no? Entre ellas la Secretaría de Derechos Humanos, el Programa Verde y Justicia, el CELS, un organismo de derechos humanos que todos conocemos, y el área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, ¿no? Esta investigación se propuso, tuvo un objetivo muy, muy concreto que tenía que ver poder trascender los estudios por caso y poder pensar, encontrar regularidades, patrones, pensar si existían prácticas represivas, estrategias comunes que se habían dado justamente las fuerzas militares en conjunto con las fuerzas empresariales, con las empresas, y pensar en si se podía justamente tener un análisis más sistemático, comparativo, que tomara distintas empresas de distintos lugares del país, de distintas actividades económicas, y que diera cuenta de que esto tenía que ver con algo más sistemático, con un patrón, con una estrategia común, ¿no? Y que entonces a partir de eso pudiéramos pensar, digo, casos como el de la empresa Vicentín,
¿no? A partir de pensar en estas prácticas que van más allá de los casos individuales y que nos muestran la existencia de patrones. Entonces, digo, por nombrarles solamente algunas de las 25 empresas investigadas o de los sectores que se investigaron automotrices, textiles, petroquímicas, astilleros, automotrices ya sean empresas nacionales como extranjeras, como la Mercedes-Benz, la Ford, Asindar, las empresas del grupo Techin, se investigaron 2, frigoríficos, digamos, ¿no? Y algunas otras empresas, como por ejemplo Las Marías, Los Ingenios, Fronterita, Concepción, Ledesma, la empresa La Veloz del Norte, que tienen características, digo, en el caso, por ejemplo, de Las Marías, o Los Ingenios, o Ledesma, tienen características que también nos acercan al caso de la empresa Vicentín, en el sentido de el fuerte dominio territorial de estas empresas. Digo, que si bien es algo que podemos pensar también en otros grupos, como por ejemplo empresas del grupo Techino, la misma Sindar, hay regiones, hay localidades, bien conversábamos un ratito antes de la charla con los compañeros y las compañeras, digo, pero que tienen una fuerte impronta de dominio territorial de estas empresas, no solamente en el ámbito laboral, sino muy especialmente en otros ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces pensamos en escuelas, en clubes de barrio, pensamos en hospitales, pensamos, digo, en todas aquellas actividades de las personas que están vinculadas, proveeduría, supermercados, digo, ¿no? Dependiendo del caso, vamos a encontrarnos con distintas cuestiones y servicios esenciales para la vida comunitaria y que de alguna manera se vinculan directamente con estas grandes corporaciones económicas que tienen un manejo, ya les digo, que va mucho más allá del ámbito laboral en sí mismo, ¿no? Entonces, y esta característica también es fundamental para poder pensar la responsabilidad de las empresas en las prácticas represivas, porque también es necesario, para poder llevar adelante un proceso represivo de magnitudes como las que fue durante el terrorismo de Estado, es necesario tener el manejo territorial, el conocimiento, la llegada, digamos, a distintas instituciones, y todo eso se pone a jugar muy fuertemente en estos casos, ¿no? Pero digo, bueno, más allá de, digo, porque no me quiero, ya voy por el minuto 9, yo tengo acá mi relojito, y estoy controlándome. Pero digo, más allá de eso, yo les quería comentar algunas cuestiones que encontramos en común, algunas de las conclusiones de este informe, para que ustedes, para que después, digo, podamos pensar en relación con estos patrones, el caso específico de Vicentín, y aquellas cuestiones que, digo, hay que seguir investigando, porque nosotros de Vicentín podemos tener indicios, podemos tener algunas cuestiones a partir de los testimonios que tenemos disponibles, ¿no? Como por ejemplo el caso de Oscar, y retomo esto que decía Victorio, me parece, de la importancia de los testimonios de los compañeros y las compañeras para poder reconstruir y para poder llevar adelante los procesos judiciales por un lado, pero también reconstruir la verdad de esas comunidades, que es algo fundamental, porque digo, si bien la justicia es algo que nosotros, es un valor fundamental y algo que vamos a llevar como bandera, también es necesaria la reconstrucción de la verdad, que digo, es algo restitutivo de la dignidad, es algo que es muy necesario, sobre todo en las localidades pequeñas, digo, la posibilidad de que determinadas verdades se cuenten, se digan, se habiliten, también habilita, reconstruye lazos y habilita la posibilidad de superar también muchos de esos silencios que hasta hoy en día pesan y muy fuertemente, ¿no? Y esos miedos que hasta hoy en día pesan y muy fuertemente. Entonces, bueno, algunas de las cuestiones que les quería comentar como hallazgos de este informe a partir de comparar las 25 empresas y de ver las prácticas represivas que encontramos allí, tenemos desde la militarización de los espacios laborales y productivos. Cuando hablamos de militarización tenemos que pensar no solamente en lo que es la presencia de las fuerzas militares fuertemente en cada sección de trabajo, en toda la fábrica o los espacios productivos, sino también incluso el extremo de la militarización, que fue, por ejemplo, la instalación de centros clandestinos de detención dentro de los espacios fabriles,
lugares que la empresa dispuso para que los trabajadores y las trabajadoras fueran detenidos y en muchos casos torturados, y luego continuaban con otros circuitos represivos, ¿no? Ese es el caso de 5 empresas de las 25 investigadas, digamos, el caso de los albergues de solteros de Acindar, Astilleros Río Santiago, los quinchos de Ford, digo, ¿no? Ford es una de las empresas que afortunadamente tuvo, después de muchos años, un proceso judicial que llevó por primera vez a condenar a 2 civiles por su participación en los delitos. Digo, es un caso ejemplar en ese sentido. En el ingenio La Fronterita también hubo centros clandestinos de detención, y en el caso de la Veloz del Norte, que es otra de las causas que vuelve a tomar fuerza en los últimos días, ¿no? Digo, y esto es 5 empresas de 25, de las cuales tampoco podemos decir que en las otras no haya habido, porque falta todavía seguir con las investigaciones. Bueno, por otro lado, hubo entrega de información por parte de las empresas a las fuerzas militares, listados, pero no solamente listados, sino, por ejemplo, información respecto de los trayectos que realizaban los y las trabajadoras del trabajo a la casa. Muchas veces eran secuestrados en estos trayectos, se entregaron legajos personales, se entregaron fotos, bueno, digo, un montón de información que la empresa pudo entregar previamente muchas veces. ¿Puedes ir redondeando? Así sí. También vamos pasando al próximo orador. Y cosas que ya muchos conocemos, ¿no? Brindar logística, dinero para determinadas cuestiones, esto de la nafta, los espacios, los comedores para que comieran las fuerzas militares, que servicios de inteligencia estuvieran dentro de las plantas. Bueno, digo, esta cuestión de que se secuestraban los trabajadores y luego se los despedía mientras que estaban secuestrados. Una serie de prácticas que, si nos ponemos a nombrar, son un montón, pero que encontramos en la mayoría de estas empresas, ¿no? Y entonces acá, para cerrar, digo, pensando en el caso, específicamente en el caso de Vicentini, la experiencia que tuvieron los compañeros, tanto Cacho, que tenemos en la mesa, como Efrén Venturini, digo, como otros compañeros, que Aníbal Gal, digamos, ¿no? Que han podido dar su palabra hasta el momento y denunciar lo que les había sucedido. Hay cuestiones que también, digo, esto que contaba Oscar recién, que los habían ya secuestrado previamente a principios de los años 70, luego fueron secuestrados en momentos previos, o detenidos, en realidad, en momentos previos al golpe de Estado. Se hicieron actas en la propia empresa, digamos, ¿no? Los secuestros posteriores al golpe, que fueron dentro de la propia, desde los lugares de trabajo. Por otro lado, también encontramos, a partir de sus testimonios, ¿no? Y ojalá que se pueda seguir investigando en profundidad este caso, el jefe de personal marcando a los trabajadores, acompañando a las fuerzas militares hasta el puesto, diciéndole, este es el que hay que secuestrar. La mayoría de los detenidos fueron delegados sindicales, entonces tenemos una relación ahí muy directa entre represión y militancia sindical. Les enviaron los telegramas de despidos, ni bien habían sido secuestrados. Hubo apoyo de las empresas por medio de esto de la nafta, a los Pumas, a la Guardia Rural, a la prefectura, a la policía. Hubo vínculos estrechos entre la patronal y la base aérea, los servicios de inteligencia en el lugar de trabajo. Es decir, hay un montón de indicios que indican que hay una participación directa. Y acá es lo último que quiero decir, es que nosotros en el informe pensamos que por este tipo de prácticas no alcanza con hablar de complicidad, sino que tenemos que poder hablar de la responsabilidad, del involucramiento directo, de la participación directa de las empresas en estas prácticas represivas, ¿no? Porque complicidad a veces sugiere que es otro el que hizo, el que cometió el delito, y hubo una ayuda, una colaboración de un actor secundario. Nosotros creemos que las empresas no fueron un actor secundario, sino que fueron partícipes directos en muchos casos y con responsabilidades directas en ese proceso represivo. Así que bueno, los dejo acá, gracias, y bueno, traté de sintetizar. Gracias, te agradezco, Alejandra. Es difícil a veces sintetizar, pero tratemos de hacer un esfuerzo porque así podemos hablar todos, podemos dar lugar a algunas preguntas y se hace más dinámico, ¿sí? Es muy importante lo que está diciendo cada uno, la verdad que uno aprende mucho y me encanta escucharlos, pero la verdad es que para ordenar tenemos que tratar de respetar un poco los tiempos. Bueno, ahora quiero presentar a Pablo Rolón,
que es militante de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos de Santa Fe. Bueno, ahí estuve charlando un poco con Pablo y me gustaría, Pablo, que nos cuentes, que nos pongas en contexto sobre la actualidad de los pueblos hoy de Avellaneda y Reconquista, cómo están viviendo esta definición de la expropiación de Vicentín, y cómo fue que se armó esa caravana del 9 de julio, esa gran caravana. Sé que fuiste parte de eso, entonces me gustaría que, bueno, nos cuentes un poco de actualidad por allá. Bien, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Agradecer fundamentalmente a la agrupación Hijo, el Capital, a la Intersindical de Derechos Humanos. Es un placer estar compartiendo este panel. Y la verdad que el 9 de julio, aquí en la ciudad de Reconquista, para ubicarlo geográficamente, nosotros estamos a 550 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario y a 350 kilómetros aproximadamente de la capital provincial Santa Fe. Avellaneda y Reconquista es un conglomerado de 120.000 personas aproximadamente, y por ahí desde lo geográfico nos separa un arroyo, pero bueno, hay diferencias culturales, sociales muy marcadas entre una comunidad y otra. En función de esta medida de intervención del Gobierno Nacional y lo que ha generado este discurso por ahí hegemónico, todos somos Vicentín, hemos decidido un grupo de compañeros fundamentalmente nucleados en el Sindicato de Trabajadores Municipales, el CITRAM de aquí de Reconquista, y otras organizaciones sociales, otros sindicatos, sindicatos de aceiteros, de textiles. Nos hemos comenzado a organizar hace un tiempo para confluir lo que fue una caravana, ¿no es cierto? Se conformó una multisectorial llamada Multisectorial por la Soberanía Nacional y el Trabajo, ¿no es cierto? En esta dirección de la importancia de sostener puestos de trabajo, la importancia de la intervención del Estado en muchos aspectos, y confluimos en una caravana multitudinaria. La verdad que nosotros teníamos como máximo esperábamos 80, 100 vehículos, eran 40 cuadras, comenzó en el sur de la ciudad de Reconquista, y marchamos simbólicamente hacia el Banco Nación, donde se ha entregado la última remesa, una de las últimas remesas de dinero de la firma Vicentín. Hemos colocado banderas simbólicas, ¿no es cierto? Nunca más estafa al Banco Nación. Y la verdad que ha sido muy interesante porque no solamente ha permitido poder encontrarnos y visibilizar y romper, ¿no es cierto?, ese relato hegemónico que todos somos vicentinos. En realidad demostramos que gran parte de la población de Reconquista y la región no todos somos vicentinos, y apoyamos la intervención del Gobierno Nacional. El recibimiento en los barrios, porque luego regresamos por los barrios, también ha sido muy importante, muy emotivo. Mujeres, señoras grandes, salían con su banderita, chicos. La verdad que fue una demostración, ¿no es cierto?, como yo digo, una caravana de la dignidad, ¿no es cierto? Del otro lado del arroyo teníamos, como yo digo, una caravana que representa los intereses de una minoría, de este grupo, ¿no es cierto?, defendiendo una estafa, porque en realidad ese es eso, hay que decirlo con todas las letras. Y la verdad que esta caravana fue muy importante de esta multisectorial que se conformó, y la verdad que es para destacar. Lamentamos mucho por ahí que no se ha hecho visible por los medios nacionales. Aquí estuvo C5N, pero se dedicó más a venir acá en la ciudad vecina de Avellaneda y no en Reconquista. Así que la verdad que fue como un oxígeno, ¿no es cierto?, que nos ha dado a muchos y a la comunidad, y fue un hecho histórico, porque no es fácil aquí en Pago Chico, como yo digo, poner el cuerpo, poner la cara frente a lo que es el poder real de Vicentín, porque Vicentín entrelazó generaciones y generaciones la vida social, económica, política, con todos los pronósticos en contra, tanto de los medios de comunicación que han operado para boicotear la marcha, algunos dirigentes, ¿no es cierto?, que han mirado con desconfianza, ¿no es cierto?, y desde el costado. Y la verdad que
fue muy importante. Con respecto a, para entender, ¿no es cierto?, lo que es Vicentín en la actualidad, fundamentalmente tiene un poder, inclusive hay un programa de televisión que es regional, que se emite los mediodías, que depende de una fundación del obispado, y se emite para la zona rural y la zona aquí también de la zona urbana, y ese programa de TV se realiza en un multimedio llamado, en un multimedio que pertenece a uno de los CEO que fue de la empresa, Alberto Beto Paduan, que tiene un multimedio que incluye televisión por cable, internet, radio e incluye lo que es televisión rural digital. Avellaneda, como le decía, básicamente es una comunidad que si bien estamos separados por un arroyo, hay diferencias culturales muy marcadas, sociales. No es casualidad que cuando llegan los interventores, esa virulencia, ¿no es cierto?, que a nivel nacional lo plantearon como una pueblada. Realmente Avellaneda tiene 30.000 habitantes y quienes se han manifestado no fue espontáneo, fue organizado por el intendente de la ciudad y por un senador departamental, Marcón, que es una figura de peso aquí del norte, y también ha sido uno de los voceros allá por el 2008. Y también otro actor gravitante también acá tiene que ver con la Iglesia Católica. El párroco también fue uno de los oradores. Avellaneda tiene un lema que es justamente familia, obviamente la familia heteronormativa, religión, obviamente religión católica, y el otro lema es trabajo. Es decir, todo lo que por fuera de eso, imagínense la representación social que tienen sobre aquellos que reciben asignación universal, que cobran el IFE. Eso es hegemónico. Yo escuchaba recién a Alejandra que hablaba de la cuestión de lo territorio, no solamente lo económico, Vicentín, sino también lo cultural, lo educativo. Tiene un polo aquí en la ciudad de Avellaneda, un polo educativo que incluye 6 instituciones. Patricia lo conoce muy finamente, que incluye, bueno, colegio secundario, un terciario, de que forman técnico de administración de empresas y comercio exterior, una escuela especial, 2 jardines, una escuela primaria y un colegio secundario que se llama Roberto Vicentín, el nombre de uno de los fundadores. Esta virulencia, ¿no es cierto?, que ha despertado en la ciudad, tiene que ver también con el poder económico de Vicentín, con el poder de los agronegocios. Avellaneda tiene una particularidad también donde está muy estrechamente vinculado, donde un grupo de familias tiene el manejo de la ciudad, del municipio, instituciones, clubes, ¿no es cierto?, y atraviesa todo eso. Yo la escuchaba a Alejandra y por mucho tiempo en la ciudad existió un solo teatro. Cualquier ciudadano que quería hacer un evento público, la colación de un colegio, tenía que ir a un solo lugar que se llamaba el Teatro Máximo Vicentín. Avellaneda cuenta recién hace 10 años para atrás con un auditorio municipal, pero por décadas y décadas los eventos culturales de envergadura de la ciudad debíamos ir a hacerlo ahí en ese lugar que es el Teatro Máximo Vicentín, que existe todavía. Entonces, no solamente en lo educativo, en lo cultural, y han construido la imagen, ¿no es cierto?, de esa empresa, ¿no es cierto?, en el imaginario como el amo bueno, ¿no es cierto?, que colabora con donaciones en lo cultural, con becas y demás. Obviamente que en esa historia oficial no cuenta, está silenciada y se oculta la historia del secuestro, la tortura de los trabajadores aceiteros. También en esa historia oficial no cuentan esa otra iglesia que hablaba Victorio Paulón de los curas tercer mundo y también de las ligas agrarias, ¿no es cierto?, que yo digo esa iglesia de los descalzos, no es la iglesia del poder. Y toco lo que tiene que ver con un poder local, ¿no es cierto?, porque hasta hace poco, frente a las oficinas de Vicentín, estaba un pequeño gaseo y una virgen. Digo, la cuestión de la religión acá es muy fuerte, un rasgo identitario de esta ciudad, ¿no es cierto?, pero una religión conservadora, no es esa iglesia... Sí.
Pablo, ahí en Facebook, por ejemplo, tenemos algunos comentarios que dicen eso, familia, religión y trabajo, qué triada. Nada, disculpa que te interrumpa, pero estaba bueno, si no van pasando los comentarios y vos no te entrás y es sobre lo que estás hablando. Algunos nos comentaban, no sabíamos nada de la caravana, otros dicen muy buena la caravana, ha tenido algo de repercusión, pero es cierto lo que vos decís, que no fue una repercusión total como sí lo fueron las marchas contrarias, todos somos Vicentín y demás, ¿no? Pero sí hubo gente que se enteró, evidentemente fue visible porque una caravana de esas magnitudes no puede no ser visible, digamos, ¿sí? Pero nada, te comentaba que tenés varios comentarios mientras vas hablando. Memoria, Verdad y Justicia desde Reconquista Santa Fe, les mandamos un abrazo. Nada, diferentes comentarios, pero que están buenos, todos de apoyo y abrazo. Y bueno, nada, Bueno, si querés ir bueno. cerrando, pero No, sí cierro con eso. La un verdad poco de tiempo, que... me parece que No, no, valía. no, la verdad que eso que tiene que ver, digo, a ver, esa cuestión, ¿no es cierto?, que es muy fuerte. Y quiero cerrar con esto. Por ahí circuló por las redes la imagen, por los medios nacionales, la imagen de Alberto Beto Paduán, que es una de las casas más grandes, más bonitas que está alrededor de la plaza, un edificio grande. Y yo decía, esa imagen riéndose en su camioneta RAM es impensado en Reconquista, en Rosario, en Santa Fe. ¿Por qué lo hacen en Avellaneda? Porque se siente que es su territorio, se siente que es su feudo. Hay mecanismos de manejo de la ciudad que son feudales. Es decir, por ahí uno toma esta cuestión de... está muy todavía esta cuestión del amo, ¿no es cierto?, de no morder la mano de quien te da de comer. Eso es muy presente, esto como en la forestal. Entonces, se siente que es su territorio, pero inclusive yo siempre me pregunté por qué no se van a vivir a otras ciudades, porque esta es una comunidad muy chica y realmente se sienten seguros, no es por una cuestión de identidad y de arraigo, sino porque acá se encuentran protegidos por el establishment, por este poder, ¿no es cierto?, que está muy vinculado a lo religioso, a lo económico, a lo político. Así que eso nada más quería decir. Muchas gracias, Pablo. Quería agradecer a la Regional Hijo Santa Fe por la difusión, por el apoyo y la predisposición para armar esta charla también. Y bueno, agradecemos, compañeros, y seguimos con Patricia Munier. ¿Sí? Ella es diputada, es secretaria del SADOP Nacional y miembro de la Intersindical de Derechos Humanos. Con Patricia también estuvimos charlando un poco y quería, Patricia, a ver si vos nos podés contar y poner en tema de cómo viene siendo el rol, la importancia del movimiento obrero en la actualidad, con respecto al avance de las causas sobre responsabilidad empresarial y los crímenes de lesa humanidad y cuál sería el rol del movimiento obrero en torno a eso. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Bien? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la posibilidad de la participación. Quiero agradecer, obviamente, especialmente a mis compañeros y compañeras de la Intersindical que han elegido para que Victoria y yo podamos participar de este espacio. Con los compañeros y compañeras de hijos nos unen a todos y a todas un afecto especial. Recién Virginia hablaba de Hijos Santa Fe, y para nosotros es un orgullo, y hoy una hija de Santa Fe es funcionaria de nuestro gobierno provincial, es secretaria de Derechos Humanos de la provincia. Un reconocimiento a Lucila Puyol y a todas las compañeras y compañeros que han hecho un camino importante y que hoy pueden mostrar desde la gestión la importancia de ese recorrido. Bueno, lo primero que quisiera decir es que en estos últimos años todos los sindicatos han construido espacios referidos a los derechos humanos. Estatutariamente se han creado secretarías y departamentos, digamos, para trabajar desde esos lugares
todo el tema de los derechos humanos. Y me parece que eso es un avance importante, digamos, porque, como dijo muy bien Victorio, y nosotros acá en Santa Fe lo tenemos en una bandera muy grande cuando marchamos los 24 de marzo, los 30.000 viven en la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Y me parece que desde los gremios trabajar por memoria, verdad y justicia, no solamente es una responsabilidad importante, es una obligación hacerlo. Y además de esa construcción dentro de cada uno de los sindicatos, a nivel nacional nos hemos animado también a a conformar colectivamente una intersindical de derechos humanos. Que yo no soy la más indicada para hablar de esto, porque yo no estuve en la creación y en la conformación, tengo compañeros y compañeras que sí lo han hecho. Sí puedo decir que cuando llegué el año pasado a Buenos Aires, me han recibido muy cálidamente los compañeros y compañeras de la Intersindical de Derechos Humanos para conformar desde la Secretaría de Derechos Humanos del SADOC Nacional este espacio. Y bueno, me encontré con una intersindical que tiene un trabajo constante que a veces no alcanza la agenda. Me sorprendió muchísimo todo el ritmo de trabajo que venía teniendo. ¿Y en qué consiste todo ese trabajo que hacemos desde la intersindical? En la búsqueda de datos, en la investigación sobre trabajadores detenidos desaparecidos, y esto habló muy bien Alejandra, no solamente trabajadores de las empresas del Estado, sino también de empresas privadas. Hacemos también un acompañamiento especial a nuestras madres y nuestras abuelas, que son las que nos indican el camino, y obviamente trabajamos codo a codo con compañeros y compañeras de hijos e hijas, como lo estamos haciendo en este momento. Como los gremios son espacios importantes de capacitación y formación, también hacemos capacitación en temáticas relacionadas con los derechos humanos, porque además como el concepto se ha ampliado y no solamente es memoria, verdad y justicia, sino que además hablamos del trabajo como derecho humano, de un montón de situaciones de la vida cotidiana que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas en general, y de los trabajadores y trabajadoras en particular, el tema se amplía cada vez más. Y obviamente que hacemos un especial acompañamiento y seguimiento de todos los juicios de lesa humanidad en distintos puntos del país. Hay una especie de agenda que siempre los compañeros y compañeras van pasando, y que bueno, cuando estábamos en forma presencial nos podíamos encontrar en esos ámbitos, acompañando esas situaciones. No solamente hemos acompañado en los juicios de lesa humanidad, también hemos acompañado situaciones como, digamos, referidas a los presos políticos. Seguimos reclamando por la libertad de Milagros Salas, y ahora obviamente también, y me pedían los compañeros que así lo hagamos, Victorio, y que es pedir obviamente la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, y nos sumamos al reclamo de todas las organizaciones de derechos humanos que así lo están haciendo. A mí me parece que cuando decimos que la lucha, que los 30.000 viven en la lucha de los trabajadores, nos estamos comprometiendo para seguir el camino de nuestras madres, de nuestras abuelas y de nuestros hijos. Esto en lo que refiere al movimiento obrero. Hay mucho por hacer, hay mucho para seguir construyendo. Cada uno de los gremios trabajan en distintas actividades, cuadernillos, publicaciones, investigaciones, y me parece que eso tiene que ser, se tiene que dar a conocer para que se sepa lo que se está trabajando en cada uno de los gremios. En el caso de el Congreso Nacional, bueno, hay algunas cuestiones que se han reducido, digamos, con motivo de la pandemia. Todo lo que se está tratando en el Congreso tiene que ver exclusivamente con lo relacionado al COVID. Pero sí, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que integro y que preside el compañero Hugo Yasky, estamos trabajando en algunas cuestiones, algunos proyectos que se han presentado, y queremos volver a reflotar algunos proyectos que tienen que ver con la restitución de legajos de trabajadores detenidos desaparecidos
durante la última dictadura, que se hizo sí con algunas empresas del Estado, pero que también queremos que se haga con empresas privadas, que claramente, como lo explicó Alejandra y lo cuentan todos los compañeros y compañeras, claramente han tenido una participación, por eso decimos la dictadura cívico-militar, eclesiástica y además empresarial, que ha apoyado la dictadura y que ha colaborado en la detención, en la desaparición, en la muerte de 30.000 compañeros y compañeras, que siempre decimos, hoy más que nunca, siempre presentes. Termino acá porque todos quieren escuchar, según leo el chat del Facebook, todos quieren volver a escuchar a Cacho. Y comparto las palabras de su hija, creo, de Miriam Salsa, que dijo, fuerza papá. Qué bien, gracias Patricia. Bueno, nada, en línea de lo que venías contando, yo quería mencionar que, por ejemplo, en Sindicato FOETRA en este momento está haciendo un Zoom con 60 compañeros sobre el tema Vicentín. Sí se está moviendo, sí el movimiento obrero se está ocupando y se está moviendo con el tema. Me parecía que estaba bueno, justo que coincidía, me acabo de enterar y estaba bueno mencionarlo. Combi, Juan Manuel, ¿estás? Ahí, no te veo. Acá estás, te tenías justo ahí. Juan Manuel es abogado de la Federación Aceiteros. Hoy me estaba comentando algunos aspectos de las causas, él nos va a hablar sobre eso, sobre causa Vicentín, y también tengo entendido que va a haber una reforma en el Código Penal que tiene que ver con penas peculiares aplicadas a las empresas, más allá de que las personas directamente responsables vayan falleciendo. Era un buen tema para que él nos comente cómo viene eso, y a los que no estábamos en tema, saber un poco, ¿no? Juan Manuel, ¿cómo? Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo te va Virginia? ¿Cómo le va al resto de los compañeros? Bueno, ante todo, un honor estar en esta mesa. Fundamentalmente porque, como siempre digo, por participar. Como siempre digo, creo que gracias a familiares, gracias a los organismos de derechos humanos y gracias a nuestra clase trabajadora, este país sigue respirando. Un poco la clase trabajadora y los organismos de derechos humanos, conjuntamente con los familiares, hijos, abuelas y madres, son el respirador extraordinario que tiene nuestro país. Y en base a eso quería tratar el tema interesante que nos trae aquí, que es la participación de estos trabajadores en las causas de derechos humanos. A mí particularmente me toca representar a la Federación Aceitera, en este caso como letrado, y quería destacar en este punto no solo a la Federación Aceitera, sino a la Intersindical por los Derechos Humanos, que ha abordado esta temática de buscar la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad, y no solo la responsabilidad, sino tratar de desarrollar cuál fue el mecanismo y el plan siniestro por el cual la dictadura militar se ha encargado de aniquilar a nuestra clase trabajadora. Fundamentalmente a atacar lo fundamental que es la clase y el obrero y de la creación, la única creación que hay en un país, que es la fuerza de trabajo. En ese sentido, la Federación ha asumido un compromiso, que no es un compromiso solamente simbólico, ¿sí? No es solo presentarse en las causas de derechos humanos donde hay alguna lesión, algún bien de nuestros compañeros, sino que también aportar prueba y material probatorio que ayude a las investigaciones. Todos sabemos que los personajes siniestros, y no solo los personajes siniestros de la dictadura militar que formaron parte de su dirección, sino también las empresas y también los cómplices que hubo dentro del sindicalismo, si tienen algo en su accionar siniestro, es dejar todo registrado. Y en este sentido nosotros aportamos siempre en las causas, como lo hicimos en Molino, también lo haremos en la causa Vicentín, acompañando todas las actas que nosotros tengamos donde haya alguna mención a la actividad sindical de nuestros compañeros. Y esto creo que es importante porque es también mirar hacia adentro y también brindar y poder aportarle
la justicia todo lo que tenemos. Digamos, si no hay nada que ocultar, todo lo contrario, hay que mostrar. Y en este sentido, creo que la Federación Aceitera asume ese compromiso. Los estatutos no están solamente para enunciarlos, los estatutos están para respetarlos y para hacerlos cumplir. Y en la reforma del estatuto que han hecho nuestros compañeros aceiteros, claramente en su artículo 2 nos enuncian un presupuesto fundamental, que es representar a nuestros compañeros, pero también sostener el orden democrático y la vigencia de los derechos humanos. En ese sentido, cuando nosotros hacemos las presentaciones, la presentación que hicimos en la causa Molino, la que vamos a realizar en Vicentín, donde ya estamos digitalizando todas las actas que tenemos a disposición de la justicia para ser presentadas y certificadas con el escribano público, nosotros sostenemos en los escritos, y vuelvo a insistir, no es solamente dogmático, sino que tiene que ver con una práctica, con un compromiso y con el respeto por estos derechos humanos. Nosotros no representamos a los trabajadores del pasado, nosotros los representamos ahora. Nuestros compañeros, en el caso de Molino, nuestros compañeros aceiteros desaparecidos están presentes para nuestra federación y los seguimos representando. Y los compañeros como el que tenemos acá arriba, que por suerte lo tenemos bien arriba y a la izquierda, a Cacho, Oscar Zarza, un gran militante, que está presente con nosotros, lo representamos y creemos que son ellos, no representados por nosotros, como solamente una memoria, sino como un presente y un presente de lucha. La importancia, les decía, tiene dos puntos. Primero, el aporte simbólico, es decir, que los trabajadores sean los que se presenten en estas causas, pero además el aspecto del aporte probatorio. Nosotros, cuando nos presentamos en Molino, también trabajamos mucho con un aspecto que creo que hay que resaltar, y para esto la tenemos a Alejandra, que es muy importante, el aporte que hacen nuestros investigadores, nuestros historiadores. Yo lo escuchaba a Pablo nombrar, digamos, el contexto, hablar de cómo está caracterizada una fábrica, en dónde se desarrolla la actividad de esa empresa. Es muy importante esto, para saber dimensionar, ¿no? Para saber por qué los medios le dieron importancia a una movilización de 40 personas, pero desconocieron la movilización que hizo la clase trabajadora defendiendo y bancando la intervención de Vicentín. Eso tiene una explicación, tiene un contexto, tiene un marco, tiene un desarrollo. Y para esto es importante la investigación. El trabajo que hizo Flaxo es fundamental. Es más, yo diría que las querellas nuestras un poco es un plagio, ¿no? Un plagio positivo y bueno, porque le robamos toda la información a ellos, ¿no? Que gracias a esa investigación nosotros podemos aportar con la riqueza de esos trabajos y además con los trabajos que hay, por ejemplo, cuando hablaban de Moreno, ¿no? El trabajo que ha hecho, cuyo libro está dedicado precisamente a los trabajadores aceiteros y en la memoria de Cacho. Abogados que han luchado como el doctor Horacio Zamboni, junto a la clase trabajadora. Y creo que esta unidad del trabajo de los gremios, conjuntamente con los organismos de derechos humanos y conjuntamente con los científicos, nos va a llevar a esa averiguación de la verdad, que es un poco el título que nosotros le hemos puesto a cada una de nuestras querellas. El compromiso con la verdad histórica. Nosotros no solamente buscamos hacer justicia, nosotros queremos saber la verdad. Nosotros tenemos un compromiso con esa verdad. Y por último, porque me está quedando creo que 30 segundos y quiero ser puntilloso con el tiempo de esos 7 minutos, quería mencionar que, como les decía antes, nosotros creemos que los gremios tienen que representar a la clase. Y representar a la clase es mostrar y hacer presencia. Por eso les quería decir que nuestra federación orgullosamente dice que esos compañeros los representamos porque están presentes. Nuestros 30.000 compañeros desaparecidos y los compañeros que como Cacho afortunadamente siguen presentes, pero llevan en su cuerpo toda la porquería que le hizo la dictadura militar. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Juan Manuel. Te agradezco, la verdad que es muy, muy importante, había muchos aspectos que son súper clarificadores y yo al menos no conocía. Quiero leer algunos comentarios de Facebook y después vamos a abrir a preguntas. Si quieren hacer preguntas a través de los comentarios, podemos contestar algunas. Y después quiero volver a hacerle yo una pregunta a Cacho. Pero bueno, en principio voy a leer,
por ejemplo, Susana Porcelana dice, la lucha de los trabajadores y trabajadores no se detiene, se reinventa día a día mientras la injusticia imperie en la sociedad, mi inclaudicable apoyo. La dictadura fue el inicio del plan neoliberal para destruir el Estado, para eso tenían que diezmar una generación que les permitiera lo que vino después, dice Cafa Cafa. Bien ahí, Juan Combi, pone Lucas Asenjo. Horacio Pablo, Verdad, Memoria y Justicia, gracias Hijos Capital e Intersindical por esta actividad. Yo quería también agradecerle a los compañeros de la Intersindical y del Subte que nos dieron la posibilidad más técnica con respecto al Zoom, por el apoyo. Y bueno, ahora esperamos, a ver, damos unos segundos a ver si hay alguna pregunta. Por ahora lo que estoy leyendo son todos comentarios de apoyo. 30.000 compañeros presentes ahora y siempre, de Emilce Bustos, varios, Diego Zarza, papá, un ejemplo de lucha incansable, un fuerte abrazo. Y bueno, son varios los mensajes que van apareciendo. Si no tenemos preguntas, lo que podemos hacer es, mientras tanto, yo le quería hacer una pregunta más a Cacho. Cacho, ¿me escuchás? Hola. Ahí está. Cacho, te quería preguntar, ¿qué esperanza tenés vos con la causa Vicentín? Y que me digas por qué seguís luchando hoy. Primero, por la causa Vicentín tengo una gran esperanza. Pero están apareciendo compañeros declarando, las pruebas se están dando, así que tengo una gran esperanza que siga adelante. Y por otro lado, quiero decir que de que hablaron de la intersindical, yo tengo un gran agradecimiento a la intersindical histórica. Hay gran agradecimiento al sindicato de empleados telefónicos FUETRA de Reconquista y al sindicato de Luz y Fuerza de Reconquista que me permitieron visitar Córdoba en aquella gran reunión de la intersindical del año 73 previo a la toma del poder por Cámpora, en la que en un panel extraordinario de Augusto Conte con Agustín Tocco, Vito Sorbellini de Santa Fe, dirigente de empleado público de Córdoba, lograron la conformación de una ley de amnistía política para todos los detenidos desde entonces. No tuvo lugar, no se necesitó dictarla porque los compañeros en su movilización pero el agradecimiento fue por la ayuda a todos los sindicatos menores de Reconquista y de Avellaneda, como que, por ejemplo, el sindicato de Molinero, el sindicato del vino, el sindicato ladrillero, que hoy son bastante importantes en la zona, pero en aquel momento de información fueron también que acompañaron en nuestra movilización. Todo fue muy rápido, muy genuino aquello, y logró unir a la gente. Y también un agradecimiento a los compañeros que nos están, que fueron la base fundamental de la creación del Movimiento Obrero de Recuperación Sindical 31 de Mayo, que así se llamaba nuestro movimiento. Al compañero Aníbal Gal, al compañero Tamilaro Zunini, al compañero Eldo Sorá, al compañero Francisco Ciprea, que es un maravilloso músico que estuvo siempre junto a nosotros, que hoy ya no están. También el agradecimiento, que se agregó un poquito después, pero sí, pero con toda su fuerza, a Cotilio Venturini y a muchos compañeros como Peco Gavirondo, como Dani Cis y varios más, que fueron los que fueron organizando los distintos grupos que llevaron a aquellas movilizaciones extraordinarias de aquel entonces. Un agradecimiento a todos los compañeros del panel y fundamentalmente a Iso, que fue la que nos puso la invitación. Gracias a todos los compañeros. Si no quedó algo claro, bueno, habrá la oportunidad de poder hacer alguna declaración por. Perdón, Cacho, hay una pregunta que hacen a través de Facebook, que pueden responderla también, creo que Victorio puede
podría también contestar sobre esta pregunta, que es, ¿qué sienten cada vez que escuchan a un joven reivindicar la lucha por los derechos adquiridos? Y si sienten que hay una generación que va a poder cambiar algunos pensamientos retrógrados que venimos arrastrando desde hace tiempo. Yo lo que puedo decir que los compañeros de los chicos de la escuela, de la Memoria, Verdad y Justicia del 24 de marzo, que siempre me han consultado en algunos aspectos, la fuerza de ellos, el interés de ellos, es lo que nos lleva, es que me lleva a mí a mantener viva la esperanza y la ilusión de poder tener un país mejor. Ni hablemos de mis hijos, a los cuales agradezco siempre su acompañamiento, y a mis nietos que cada vez preguntan, quieren saber más de aquella época. Además, un gran agradecimiento a todos mis familiares y a todos amigos. Y que, como decía Pablo, estamos en una zona muy complicada, pero que no nos olvidamos nosotros, que en esta zona, si bien ellos tenían una movilización importante, los que quedaban a favor de Vicentín, también nosotros tenemos gran cosa. En Avellaneda se manifestó muchísima gente de Avellaneda, pero también había de todas las zonas de Reconquista, de Malabrigo, de Ocampo, es decir, ciudades de 20, 30, 40, 50 kilómetros de redonda. Pero nosotros, todos los barrios populares de Avellaneda, todos los barrios nuevos que siguen estando, que son los barrios obreros, no salieron a la calle por ello. Y a ellos también le debo el saludo de siempre, el agradecimiento a ellos por estar con nosotros. Gracias a todos. Preguntan qué importancia ven entre el vínculo el vínculo que hay entre los derechos humanos y los trabajadores. ¿Qué importancia ven entre este vínculo? Mirá, Victorio, sí. No, adelante, Cacho. No, está bien, Victorio. No, decir que tiene que ver, la memoria tiene que ver con la identidad. Cuando uno entiende que esa historia es la historia propia y asumirse parte del movimiento obrero en el año 2020 es asumir toda la historia, porque el pensamiento patronal es siempre el mismo. Y uno cuando llega a entender por qué en este bendito país, a lo largo de la historia, tuvieron la obsesión que tuvieron por destruir la memoria, por destruir la historia del movimiento obrero, que llegaron a la locura de eliminar físicamente, como lo hicieron en la Patagonia, como lo hicieron en la Forestal y como lo hicieron multiplicado por 100 veces en el terrorismo de Estado, cuando uno ve que a pesar de todo eso renace, resurge generación tras generación, la sensación que uno tiene a esta altura es de que en el reconocimiento de los jóvenes está nuestra propia existencia. Y que además ayuda, porque cuando la vida útil de un dirigente sindical o de cualquier trabajador en algún momento de la vida llega y uno tiene que dejar el lugar a los más jóvenes, la satisfacción y el reconocimiento por lo que uno hizo, vivió y narró de esa historia, porque uno la aprendió de la narración de otra generación. Nosotros tuvimos el privilegio de haber conocido dirigentes enormes de la talla de Agustín Tosco, Raimundo Ongaro, Atilio López, Atilio Santillán, bueno, todos esos próceres del movimiento obrero que siempre nombramos. Ver hoy que hay una clase obrera de nuevo, resistente, organizándose, es la certeza de que esta historia va a continuar y que la memoria va a seguir siendo viva. Y ojalá los dirigentes sindicales en este país entendieran de que terminar de ser secretario general porque uno es viejo no es una deshonra. Mire, yo lo decía la semana pasada en un panel, la Iglesia Católica, después de siglos de historia, entendió que a los obispos los tenía que jubilar a los 75 años. Y la clase trabajadora no puede jubilar a un secretario general a los 90 años y tenemos que seguir padeciendo momias al frente de organizaciones sindicales.
Entonces, el orgullo, que supongo que a Cacho le debe pasar lo mismo, de que a uno lo convoquen, que uno pueda relatar estas cosas que no son personales. Uno vivió una época que le permitió conocer todo esto y creer realmente en la potencia que tiene el movimiento obrero. Y como decía Juan Combi, el compromiso con la memoria, con la justicia, es también una forma de conocer y no sorprenderse por las conductas de las patronales. Fueron capaces de todo esto. Entonces, cuando veo que hay gente que se sorprende porque Vicentín hizo lo que hizo, o porque Techín hace tal cosa o tal otra, decir, pero esto es normal y lo hicieron no normal. Esto lo hicieron siempre y lo van a seguir haciendo si no hay un poder desde el Estado que los ponga en caja. Entonces me parece que es ahí donde se junta la historia, la memoria con el presente. Hoy estamos en un país que está sumergido tal vez en una de las peores crisis. Bueno, aparentemente ahora vamos a atender una mesa grande, nos vamos a sentar todos alrededor de la mesa a través de nuestros representantes a ver cómo lo sacamos. Pero si no tenemos en cuenta estas conductas, vamos a cometer el error de nuevo de meter el enemigo dentro del dormitorio. Y yo creo que en esto la Argentina tiene un plus diferencial. Uno, porque lo vive cotidianamente, cree que es natural, que es normal. No hay país en el mundo que haya condenado a 1000 genocidas o más. No hay país en el mundo donde un puñado de mujeres instaló una cultura de derechos humanos dando vuelta alrededor de la pirámide de la plaza central del país. No hay otro país en el mundo donde se hayan llevado adelante los procesos judiciales que se llevaron. Entonces, eso es un piso de la democracia imposible de perforar. Y sobre ese piso es que tenemos que construir la sociedad que queremos para nuestros hijos. Así que bueno, Virginia, decirte que lo que se siente es una emoción muy fuerte y que uno siente que realmente, porque a los compañeros que ya no están, que uno conoció, los recuerda todos los días, cada día. Y de alguna manera nosotros tenemos la obligación moral, la obligación ideológica de contar la historia de ellos. Doy fe de eso. Las quiso silenciar el enemigo. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Exacto, exactamente, Victorio. Te agradezco un montón. Les agradezco a todos, a Cacho Oscar Zarza, a Alejandra Esponda, a Patricia Mounier, a Juan Manuel Combi, a Victorio Pablón, a Pablo Rolón. Les agradezco a todos, agradezco al sindicato nuevamente de los subtes, nuevamente agradezco a los compañeros de la intersindical. Quería aclarar que, bueno, ahí me estaba escribiendo Claudio Marín, que adhiere a la actividad, que la reunión justamente coincidió de hecho, pero que es del frente telefónico, así que, bueno, nos manda un abrazo y una adhesión a la charla. Y bueno, muchas gracias nuevamente, ojalá se vuelva a repetir algo parecido, porque la verdad que acá por los comentarios de mis compañeros y todo, estamos muy contentos. Y bueno, nada más que gracias a todos ustedes y a seguir luchando por la memoria de los compañeros. Gracias. Muchas gracias, Virginia, bueno, del panel. Así que bueno, ha sido un gusto. Y algo que adhiero a lo cortito nada más, lo que decía Cacho, un rasgo identitario de nuestra caravana que era mucho pueblo, muchísimas bicicletas, motos, muchos laburantes, y ese es ese norte, ¿no es cierto?, que tiene mucha historia de lucha y resistencia. Así que vaya el homenaje para los compañeros aceiteros, para tanta lucha, para tanta entrega. Y bueno, y no somos tontos y no somos mansos, así que no vamos a bancar estafas de los poderosos. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias a todos. Aguante, compañero, provincia. gracias.